Hoy día entonces es ya bueno, la última clase de la semana, la última clase del curso, y vamos a ver, terminar de revisar lo último que había mencionado yo de esta viajera, María Graham. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con su trabajo científico, mirar algunos de los elementos que ella destaca en su diario. Y bueno, y con eso ya terminaríamos esta parte del programa y del curso. Ok, voy a compartir pantalla antes de, para continuar. Bien. Entonces, lo que voy a presentar hoy día es algo bastante breve, digamos, porque la idea es concluir, digamos, lo que había comenzado en la clase anterior. Porque me gustaría destacar algunos elementos que se relacionan también con las cosas, o algunos de los problemas que habíamos mirado anteriormente cuando hablábamos del viaje, digamos, de la relación entre ciencia y género. Si bien estamos hablando de los viajes científicos, ¿no es cierto? El hecho de encontrarse con una mujer, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, un poco eso anteriormente, le da algunas características muy, digamos, particulares. Ya habíamos visto que en esta descripción que ella había hecho, ¿no es cierto?, del terremoto y el artículo, el recuento de algunos efectos de los últimos terremotos en Chile, ¿no es cierto?, que, que había, ¿no es cierto?, este texto había sido un artículo que hoy día llamaríamos un artículo científico, que fue, digamos, un informe para la Sociedad Geológica de Inglaterra, Geological Society. ¿No es cierto? Fue de importancia y de hecho es considerado uno de los textos que de alguna manera fundan la geología en el mundo, ¿no es cierto? Fue citada incluso por Charles Darwin. Sin embargo, en su propio tiempo tuvo dificultades para ser considerado un texto científico por el hecho que ella era una mujer, ¿cierto? Y la exactitud de las observaciones de Graham, ¿no es cierto?, fueron cuestionadas, ¿no es cierto? Y hoy día sabemos que efectivamente tienen asidero, digamos, digamos, los enunciados científicos que ella puso en ese texto, ¿no es cierto? Y hablan de una experticia en geología, como tal vez vamos a mirar algo cuando veamos hoy día al final de la clase lo que ella relató en su viaje. Ya habíamos mencionado entonces esos aspectos que nos muestran cómo el trabajo de las mujeres, ¿no es cierto?, no es considerado de la misma manera que los trabajos de los varones, a pesar de la importancia que pueda tener incluso para la ciencia, como en este caso. Un momento, ahí está. También, ¿no es cierto?, hay una parte de los pasajes de su libro, digamos, y también, ¿no es cierto?, sobre todo lo que es la correspondencia privada y los bocetos también inéditos que nunca, digamos, llegaron a ser parte de un libro, que muestran, ¿no es cierto?, la capacidad en el área botánica de María Graham. Así como vemos que fue una, digamos, iniciadora de los estudios geológicos en Europa, ¿no es cierto?, aquí también se ve en su aspecto de los estudios de la botánica. Y ahí el Kew Gardens es el jardín botánico más importante de Inglaterra, digamos, que fue dirigido por William Hooker durante gran parte del tiempo. Él es uno de los botánicos más famosos de la historia europea, ¿no es cierto? Y recibió una colaboración muy fuerte de María Graham. Eso está, digamos, documentado. Ella había estado estudiando los helechos, ¿no es cierto?, que crecían entre su cabaña y la cima del Cerro Corcovado, y recolectó diferentes variedades, ¿no es cierto?, que siempre, ¿no es cierto?, se lo enviaba secas la enviaba a Inglaterra, porque era una forma a partir de la cual los objetos de la naturaleza podían ser transformados en objetos móviles, ¿no?, más livianos, y que no se pudieran, o que se degradaran de una forma mucho más lenta. Cuando no podía secar una planta para mandárselo, ¿no es cierto?, la sustituía con un dibujo que normalmente era muy minucioso, como vamos a ver acá. En Brasil tiene un centenar de dibujos, ¿no es cierto?, donde estuvo entre 1824 y 1925, donde, ¿no es cierto?, representaban las plantas en su hábitat natural, ¿no es cierto?, en el paisaje. Entonces tenemos María Graham, como habíamos visto, en su aspecto geológico, María Graham, ¿no es cierto?, en su aspecto
botánico. Acá tenemos una de las cartas enviadas, ¿no es cierto?, por Graham a Hooker, ¿no es cierto?, del año 1824, donde se muestran las ilustraciones que ella hacía de las plantas que les describía. Y con bastante detalle, ¿no es cierto?, que revela también el conocimiento que ella tenía de la botánica, efectivamente. ¿Por qué ella desarrolla esta experticia frente al tema de la botánica? Y acá podemos, ¿no es cierto?, responder esa pregunta utilizando también lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, en clases con el tema de ciencia y género. Cuando a un grupo, ¿no es cierto?, humano, eso lo podemos pensar para otros grupos humanos, cuando un grupo humano es asociado con ciertas habilidades, ciertas características, ¿no es cierto?, la sociedad tiende a, de alguna forma, acentuar esas características, a darle, ¿no es cierto?, mucho más énfasis, y por lo tanto se desarrolla mucho más que otras características, ¿no es cierto? Eso es bastante común cuando se piensa que, por ejemplo, algunos grupos tienen mayores capacidades físicas que otros en términos étnicos, ¿no es cierto? A pesar de que hay algunos elementos que lo pueden atestiguar dependiendo del tipo digamos, de habilidad que se quiera desarrollar, ¿no es cierto? Se desarrolla mucho más esa habilidad, la persona tiende a creer que tiene esa habilidad en sí misma, ¿no es cierto? Y eso refuerza la idea en la medida en que presenta esa habilidad, que los grupos tienen esas habilidades. Lo mismo les pasa, ¿no es cierto?, no solamente en grupos étnicos, también, ¿no es cierto?, en este caso a las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres tendían a ser estereotipadas como señoras que pintaban flores, o sea, ese era como el tópico más evidente de género, digamos, las mujeres pintando flores. Así que quizás, habiendo trabajado tanto para ganar respeto como una mujer intelectual, Graham se resistió a insertar en su libro imágenes que pudieran inducir esta categorizada, inducir ser categorizada, perdón, de esta forma. Y eso explica por qué, por un lado, desarrolló su habilidad para hacer dibujos, ¿no es cierto?, de las plantas, y por qué, por otro lado, ¿no es cierto?, muchos de esos dibujos nunca los publicó, y son más bien otro tipo de documentos que nos permiten ver esos dibujos, como ejemplo, por ejemplo, las cartas, lo que estábamos viendo acá, ¿no es cierto?, a Hooker, efectivamente es una carta, y ahí aparecen el dibujo, ¿no? y el detalle, etc. Y también, ¿no es cierto?, lo podemos ver en los bocetos que ella dejó, porque tenemos los archivos, digamos, se pueden revisar, están en Inglaterra, ahora están todos en línea probablemente, y también, ¿no es cierto?, por sus propios diarios. Bueno, en los diarios también hay una enorme cantidad de bocetos y de imágenes. También, ¿no es cierto?, recolecta especímenes, no solamente con Hooker, sino que también con David Douglas, John Sims, Carl von Martus de Alemania, quienes reconocieron a Graham en sus publicaciones. Ellos sí la reconocen, ¿no es cierto?, como una, bueno, igual que Darwin también, ¿no?, como una contribución científica. A través de esta manera de dibujar, ¿no es cierto?, de enviar especímenes a distintos lugares, ¿no es cierto?, del mundo, principalmente a Inglaterra, a Estados Unidos, bueno, en algunos sentidos Francia y también lo que hoy día sería Alemania. María Graham pudo conectar una red global en que Kew, ¿no es cierto?, y en última instancia la ciencia natural británica, dependieron de sus esfuerzos para clasificar la población mundial de plantas. Uno de los grandes temas que desarrollan, ¿no es cierto?, los museos de historia natural es justamente esta idea de clasificar al mundo o a la naturaleza, digamos, en su totalidad. Y para hacerlo, ¿no es cierto?, necesitan especímenes, y para tener especímenes necesitan a gente que les envíe o estudie esos especímenes in situ, en el lugar donde esas especies se están dando. Y para eso también requiere, ¿no es cierto?, que las personas que estudian esos lugares hagan algún registro, sea boceto, sea dibujo, ¿no es cierto?, o sea la planta, digamos, disecada. Y eso es lo que María Graham hace, ¿no es cierto?, y conecta a distintos científicos entre sí también, bajo siempre el alero de la idea de generar conocimiento, y también bajo el alero de los museos de historia natural, en este caso el Museo de Historia Natural en algunos lugares como París o en otras partes, ¿no es cierto?, pero también los jardines botánicos como el Kew, ¿no es cierto?, que son también esfuerzos institucionales por tratar de tener una clasificación
total de las plantas o mundial de las plantas, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Esto también está relacionado con el colonialismo, y se ha estudiado esto bastante, ¿no es cierto?, en el sentido de que el colonialismo no es solamente una colonización económica y militar de un lugar, que obviamente que lo es, ¿no es cierto?, sino también una colonización intelectual, o sea, llevarse digamos, el conocimiento, por ejemplo, de las plantas hacia Inglaterra, que después va a ser, y en Europa también en general, va a ser la base de la industria farmacéutica, incluso, posteriormente, o llevarse especímenes de distintos lugares para que estén todos en un solo punto que sería como el centro del mundo, en este caso Londres. Eso también ocurrió, le ocurrió a los franceses, ¿no es cierto?, con París, y sobre todo a ellos dos, y en menor medida a otros lugares como Berlín o Ámsterdam, pero en mucho menor medida, ¿no es cierto?, que lo que pudo hacer y construir Inglaterra o Francia. Bien. Un aspecto bien, bien interesante, a pesar de todo esto, de todas estas investigaciones que hizo María Graham sobre, por ejemplo, la geología o sobre la botánica, ¿no es cierto?, que la mayor parte de las mujeres viajeras, si no todas, estaban confinadas, ¿no es cierto?, a estar en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podían experimentar la vida rural por sí misma, que es lo que hace un viajero hombre. Los viajeros hombres como Alexander von Humboldt, como Charles Darwin, no tienen ese problema. Ellos se desplazan, ¿no es cierto?, con total libertad. Las mujeres no, estaban constreñidas a estar en la ciudad. Por eso es que muchas de las plantas que envía María Graham son de los caminos, por ejemplo, cuando va de Santiago a Valparaíso, o a otros lugares, o a Casablanca, o son plantas que crecen muy cerca o en las ciudades, ¿no es cierto? También eso ocurre. De modo que por más que quisiera una mujer, ¿no es cierto?, que fuera libre, se veía, ¿no es cierto?, muchas veces impedida por las barreras físicas, por las normas sociales, de viajar de forma extensa, ¿no es cierto?, por territorios que no estaban poblados, que podían ser eventualmente peligrosos, y que no tuvieran mapas, ¿no es cierto?, muy claros para saber cómo llegar, cosa que era completamente contraria en el caso de los varones, que podían hacer todos estos viajes sin ningún tipo de cortapisa. De modo que Graham en sus diarios demuestra, digamos, el fastidio ante esas limitaciones, al hecho de no poder conocer algo, no poder desarrollar algo por ser mujer. Es que ese es el meollo del asunto. No por no tener capacidad intelectual, no por no tener interés, es simplemente por su condición de género. Y por eso es que ella convirtió a la ciudad en su objeto de estudio y en sus descripciones. Acá tenemos algunas imágenes que son bien conocidas, ¿no es cierto?, de su travesía, ¿no es cierto?, cómo se desplazaban en el momento en los carruajes, o alguna de las vistas, ¿no es cierto?, que ella hizo. Esos son dibujos de ella. Esta es Angostura de Paine. Bien. Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta antes de continuar. Vamos a ver solamente un par de cosas que tienen que ver con su relato, para que ustedes un poco vean estas características. Como dije, María Graham no estaba autorizada, como muchas de las viajeras, ¿no es cierto?, por ser mujer, a hacer estos viajes fuera del territorio. Por lo tanto, gran parte de su descripción la hizo en las propias ciudades, ¿no? Voy a leerle un par de cosas nomás, cabros. Esto es el diario de María Graham, y muestra, ¿no es cierto?, algunas de las cosas que hemos estado mencionando. Uy, está medio raro el PDF. Espérense un poquito. Dice, lo primero que hice después de levantarme fue examinar la distribución de los diversos departamentos de la casa, donde estaba alojada, ¿no es cierto? Y comencé mi inspección por la puerta por donde había entrado ayer, buscando en vano a uno y otro lado de ella alguna ventana que diera a la calle. O sea, lo primero que ella ve, ¿no es cierto?, que las ventanas probablemente no dan a la calle. Dice, la casa, como todas las que desde aquí alcanzaba a descubrir, tenían por todo frente una muralla baja y blanqueada, sobre la cual se proyectaba un enorme alero de tejas. En el centro un gran portal o zaguán,
con puertas de doblar y una torrecilla llamada El Alto, con ventanas y balcón en la parte superior donde se encuentra mi aposento. Debajo de ella, cerca de la puerta, ¿sí? De la calle, perdón, está la habitación del portero. Y muestra que el portal desemboca, etc. Después, a continuación de este cuadrángulo, sigue otro, adornado con plantas en macetas y árboles frutales y circundado por una cómoda y agradable galería. Entonces, después habla del patio, después habla de la disposición de las casas, ¿no es cierto? La disposición de las casas es bastante cómoda y agradable para sus moradores, es fea exteriormente y comunica a las calles un aspecto triste y plebeyo. Estas son, o sea, las calles son anchas y bien empedradas, tienen aceras con pavimentos de granito y por casi todas ellas corre siempre un arroyuelo que con un poco de más atención de la policía podría ser esta ciudad la más limpia del mundo. Con todo no es muy sucia y cuando recuerdo a Río de Janeiro y Bahía estoy por declararla absolutamente aseada. Está hablando de Santiago, a todos, me olvidé decirle. Y era de la casa donde estaba viviendo, la casa del señor Cotapos, que era una familia ciudad adinerada. Y después muestra algo bien interesante del señor de la casa, ¿no es cierto? Estaba amueblada con lujo, pero sin elegancia. O sea, es decir, tienen dinero para comprar cosas, pero desde el punto de vista de la mujer europea, ¿no es cierto? No tiene elegancia. La elegancia no se logra con el dinero, por supuesto, ¿no? Sus ricos espejos, sus hermosas alfombras, un piano fabricado por Broadwood y una buena provisión de sillas, mesas y camas, no precisamente de las que hoy se usan en París o en Londres, pero sí de las que estuvieron allá de moda hace un siglo o un poco más. Hacen un lucidísimo papel en esta apartada tierra del continente austral. Y después empieza a hablar de las sillas, empieza a hablar de la manera de comer de la gente, ¿no es cierto? Como digamos, lo hacen, digamos, para vincularse entre sí, etc. Hay otra parte de los relatos, esto es un típico relato de una mujer. No, como dije, no porque la mujer tuviera ciertas capacidades distintas que le hicieran en relación al hombre, ¿no es cierto?, más atenta a los detalles de la casa, a cómo se desenvuelve, ¿no es cierto?, las personas en el hogar, sino porque ellas estaban constreñidas a un mundo de la vida privada. No podían hacer viajes, ¿no es cierto?, el campo, en la parte rural, como dijimos, ¿no es cierto?, no como los varones que hacían esos viajes largos por todas partes, ¿no es cierto?, ellas no lo podían hacer, por tanto, están constreñidas y de ahí al espacio urbano, y de ahí que describan muy bien las ciudades. Son las mejores descripciones de ciudades que tenemos los historiadores para entender cómo vivía la gente en esa época. O sea, María Graham no solo nos muestra la geología, no solo nos muestra la botánica, ¿no es cierto?, sino que también las personas que viven en ese lugar, cosa que también habían hecho otros viajeros, por supuesto, pero no con el detalle y la atención de mirar desde dentro, ¿no es cierto?, de la vida urbana. Y eso es súper interesante para nosotros, digamos, los historiadores o las historiadoras, para poder entender cómo es una época determinada, digamos. Después, solamente quería mencionar algo, porque ella relata el viaje desde Valparaíso a Santiago, que en ese tiempo se hacía, obviamente, como ella se muestra, en carruaje y digamos, en caballo, y se demoraba alrededor de una semana, porque no sé si ustedes han ido desde Santiago, conocen el camino desde Santiago a Valparaíso, ¿no es cierto? O a Viña del Mar. Uno pasa por los túneles, en realidad. Cuando habla el cajón de Zapata, ahí está el túnel Zapata actualmente, ¿no? Por lo tanto, todo el tiempo que nosotros nos demoramos ahora pasando por debajo, ¿no es cierto? Antes había que hacerlo por arriba. Bueno, igual se puede hacer por arriba ahora, pero es un viaje que la gente no hace y las circunstancias son muy completamente distintas muy diferentes a lo que hacemos hoy día. Estar buscando solamente un aspecto que quería mostrarles, solamente para destacar, para ir concluyendo esto, que tiene que ver con la descripción del campo. Dice, los campos a uno y otro lado están casi enteramente cubiertos de espinelas o mimosas, cuyas fragantes flores perfuman la atmósfera, y el suelo tapizado de césped, anémonas silvestres, onagras blancas, azules y amarillas, ornitógalos, saxífragas y una gran variedad de malvas y diminutos geranios. Pero la estación es aún demasiado temprana para la mejor y más bella parte de Chile. Y después empieza a hablar de Casablanca. ¿Por qué les leo esto? ¿No es cierto? Para que vean ustedes cómo hay una información respecto de lo que estaba viendo ella en términos de la botánica.
Y esa información es una información científica también. Entonces, estos diarios bien pueden ser tomados como reportes científicos, igual que los diarios de Alexander von Humboldt o de otros viajeros, digamos, porque de alguna manera retratan también la vida y la naturaleza, ¿no es cierto?, de un lugar. Bien, entonces, como resumen de esto, como para ir finalizando, ¿no es cierto? Vamos a salir de la pantalla completa acá, para poder ver. Cuando salí de la pantalla completa me sacó completamente, se lo toma a pecho. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la idea del viaje, ¿no es cierto?, María Graham. Esto es una pintura hecha por ella misma. Y dejo esta imagen como para hacernos una idea de cómo eran los viajes en ese momento. Aquí está un poco idealizado, se ve la huella, ¿no es cierto? Probablemente puede haber sido algo parecido a un puente, pero en general no era tan así, digamos. Se ven los campesinos que llevan a las personas, ¿no es cierto? Y que van elegantemente vestidas, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con las descripciones que hacía de la gente, María Graham, de las personas, cómo vivían, etc. Y esto, ¿no es cierto?, tiene que ver con el paisaje. Con esta vista desde la angostura de Paine, por ejemplo, que probablemente no se parece mucho como miraríamos ese lugar hoy día. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. ¿Y la anterior la vieron o no? ¿Sí? Ok. Ya, entonces ahí uno puede ver los detalles y la importancia, ¿no es cierto?, de que en la educación femenina existiera, ¿no es cierto?, esta área de dibujo. Aunque todos los aristócratas, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, por ejemplo, y también en el siglo XIX en Europa, estudiaban, aparte de lenguas como latín, griego, ¿no es cierto?, también estudiaban dibujo y matemáticas, físicas, tienen una amplitud de conocimiento y lenguas también, evidentemente, contemporáneas de ellos, pero también estudiaban dibujo, y eso es súper relevante porque estos dibujos son los que les permiten después hacer un retrato de los lugares que ellos visitan. Son como fotografía en el fondo, efectivamente son representaciones también. No pensemos que lo que ellos miraron o ella miró era exactamente lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Hay una representación idílica siempre de cómo ellos miran la naturaleza americana, porque también hay que pensar en el público que va a ver esto, ¿no es cierto?, que es un público europeo. Entonces hay que mostrarle un poco exotismo, pero lo más probable es que sí tenga alguna relación con lo que se vivía, ¿no es cierto?, en este país. No podría haber traído más imágenes porque se me fue de haber buscado. Entonces, como resumen de esto, ¿no es cierto?, lo que yo quería mostrar es la complejidad de una viajera, que es una complejidad distinta al viajero varón, ¿no es cierto? Hemos visto a Alexander von Humboldt, hemos visto a Charles Darwin, ¿no es cierto? Pero la complejidad de esta viajera es mayor porque mira el mundo urbano de una manera muy distinta a como lo miraban y lo describían los viajeros varones, y de ahí su importancia.